El acta de la sesión número 1 constitutiva se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta número 2 constitutiva también se encuentra a disposición de los señores y señoras diputadas, y ahora la secretaria nos dará lectura a la cuenta. Buen día, se han recibido los siguientes documentos. Comunicación de la jefa de bancada del PDG, por la cual comunica que el diputado Gaspar Rivas será reemplazado en esta sesión por la diputada Karen Medina. Asimismo, se ha recibido respuesta digitalizada en un pendrive del Ministerio de Justicia a oficios que se despacharon en la sesión pasada en relación con copias de los decretos supremos a través de los cuales se han concedido indultos particulares desde la entrada en vigencia de la Ley 18.050, antecedentes de los 13 sujetos que cumplían condenas de privación de libertad y de los cuales 12 cumplían condena por hechos delictivos circunscritos al denominado estallido social, y decretos a través de los cuales se concedieron los indultos de los 13 indultados, digamos. Asimismo, el formulario número 40 respecto a la solicitud de indultos otorgados, junto a informes y evaluaciones psicológicas y periciales de gendarmería relativos al compromiso delictual y el prontuario policial de cada uno de los indultados. Eso, como le decía, Presidenta, está en un pendrive, hay información de carácter reservada, por lo tanto va a estar a disposición de los diputados, pero no va a ser publicada en la página web. Eso es lo que podemos decir al respecto. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta a los colegas. ¿Alguna consulta al respecto? Pasamos al otro punto. Los puntos varios, ¿les parece que exponga el ministro y después vemos los puntos varios para no hacerlo esperar más tiempo? ¿Estarían de acuerdo en eso? ¿Sí? Claudia, ¿estás de acuerdo en eso? Esos son los oficios que mandamos. Los tiene María en el pendrive. Sí. Claudia, ¿estarías de acuerdo en eso, que los puntos varios los dejemos para el final, para que empiece el ministro? Ok. Ministro, primero darle las gracias por estar acá. Bienvenido y le damos la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta, por su intermedio. Buenos días a las diputadas y diputados presentes y conectados telemáticamente. El objeto de mi intervención a cargo es formular observaciones, comentarios y entregar antecedentes respecto de los antecedentes que forman parte de la Comisión Especial Investigadora relativo a la concesión de indultos particulares por parte del Presidente de la República. Mi intervención consistirá en algunas cuestiones generales sobre la potestad de indulto que creo conveniente que vuestras señorías tengan adecuado conocimiento, no solo para contextualizar el ejercicio de la potestad de indulto en este caso en particular, sino que en concreto también para que ustedes puedan disponer de la mayor cantidad de información de las ocasiones que con anterioridad ha formado parte del debate jurídico, institucional en esta Cámara de Diputados y político en ejercicio de la potestad de indulto. La cuestión es relevante esencialmente por la caracterización de la potestad de indulto, ¿no? No está de más recordar algo que pareciera ser relativamente obvio, pero desde el punto de vista jurídico es extremadamente relevante, y es que el indulto particular es una de las formas de perdón de la pena que nuestro ordenamiento reconoce, al igual que la potestad de indulto general, de la cual es competente este Congreso Nacional en las leyes que a su efecto ha dictado y que en algunos puntos tienen elementos en común con el ejercicio de la potestad de indulto particular del presidente. Esto es relevante porque la potestad de indulto del Presidente de la República se ejerce mediante un acto administrativo, mediante decreto supremo, y por las reglas que más adelante voy a señalar, es una potestad que mayoritariamente, diría cuando digo mayoritariamente es abrumadoramente, es ejercida por los ministros o ministras de Justicia porque son delegaciones del Presidente de la República que ya tienen bastantes décadas de ejercicio de la misma. Yo podría anticipar por ahora que la potestad de indulto en la actualidad es más bien ejercida por los ministros y ministras de Justicia más que el Presidente de la República. Sin embargo, la potestad de indulto tiene dos regulaciones complementarias que son relevantes tener en consideración, fundamentalmente para poder evaluar desde el punto de vista jurídico y político su contenido. Una son aquellas que están vinculadas a las reglas
del Código Penal, y la segunda de la ley de 1981, que es la ley 18.050, que regula los indultos particulares, y a su vez el Decreto Supremo, el 1542 del año 1981, que establece las normas sobre regulación de indultos particulares. Esto importa porque, tal como ustedes podrán apreciar de los antecedentes que se acaban de haber entregado mediante oficio del Ministerio de Justicia, y que ustedes han requerido, en particular en la cantidad de indultos que se han dictado desde 1981 hasta la fecha, y a la cual más adelante voy a hacer referencia también, más o menos la potestad de indulto desde ese año en adelante se ha ejercido de un modo relativamente similar, y cuando digo un modo relativamente similar es que durante décadas más o menos los decretos supremos de indulto se otorgaron con las formas sacramentales que en ellos se encuentran, hasta que hace aproximadamente una década los distintos ministerios de justicia hicieron ajustes por las razones que yo voy a explicar. Si bien se suele sostener y se ha afirmado en la discusión pública sobre la naturaleza de la potestad de indulto, lo cierto es que desde el advenimiento de los sistemas constitucionales chilenos, esta ha sido una atribución que ha quedado entregada en el presidente de la República desde el modelo constitucional de 1818 en adelante. Solo quisiera hacer una advertencia, y es una de las excepciones, de las pocas excepciones en que esto no ha sido una atribución exclusiva del presidente de la República, fue bajo la Constitución de 1833. Bajo la Constitución de 1833, el presidente de la República solo podía indultar previo acuerdo del Consejo de Estado. El Consejo de Estado era una institución asesora y colaboradora del presidente de la República, pero es una institución que finalmente se eliminó con la Constitución del 25, y desde entonces, desde antes y salvo la Constitución de 1833 hasta hoy, después de la Constitución del 25, siempre ha sido una atribución única, exclusiva y privativa del presidente de la República, lo que ha tenido impactos en la manera y modo en que la institucionalidad de control la ha concebido, ¿no? ¿Por qué este asunto es relevante? Porque la regla general es que el presidente de la República tiene facultades amplias de indulto. La Constitución se encarga de encomendar a la ley en ese sentido. Y recuerden que aquellos pocos casos donde esa facultad no depende directamente del Ejecutivo es aquellos casos donde existen personas acusadas constitucionalmente, porque en ese caso, y han sido condenadas por el Senado, porque en ese caso, por razones obvias, la potestad de indulto queda radicada en el Congreso. Y adicionalmente, en el caso de el artículo 9 de la Constitución, existe una limitación evidente en el caso de delitos terroristas, en cuyo caso solo es permitido la permutación de la pena en tal caso a presidio perpetuo. Si uno mira el marco normativo que tenemos en indulto, ese es como el marco general, ¿no? Y esto para poder a su vez comprender cómo se ha ejecutado en el tiempo. Y yo pongo mucho énfasis cómo se ha ejecutado en el tiempo, porque desde el punto de vista del derecho administrativo chileno, la forma en que es ejercida una potestad tiene incidencia en la forma y modo de evaluar su racionalidad para el pasado, en el fondo, ¿no? Esto es bien relevante por los efectos precedentes que tiene el derecho administrativo chileno, y esto importa también para saber en cómo ha operado históricamente el régimen de control. Más adelante me voy a referir sobre que esta fue una potestad históricamente sometida al trámite de toma razón, hasta que hace pocos años la Contraloría lo eximió de dicho trámite. Voy a explicar por las razones fundamentales que tuvo la Contraloría para ese efecto. La regulación complementaria, como ustedes bien saben, se encuentra en la ley 18.050. Esa ley prácticamente no ha tenido modificaciones, ha tenido solo 2 ajustes leves, el año 2004 y el año 2011. Así que más o menos uno puede encontrar distintas administraciones que han estado sometidas a las mismas reglas. Es cierto que el artículo 4 de esa ley establece ciertas condiciones sobre las cuales las personas deben cumplir con esos requisitos. Esos requisitos también están planteados desde el punto de vista de la negativa. Esa negativa es decir, en qué casos se pueden denegar, pero también es cierto, como vuestras señorías tienen conocimiento, que el artículo 6 de dicha ley señala
que en casos calificados y mediante decreto fundado el presidente puede prescindir de esos requisitos. Estas dos expresiones, casos calificados y mediante decreto supremo, ha formado parte de una amplísima discusión jurisprudencial, alguna de ellas me voy a referir un poco más adelante, pero también formó parte de debates en este Congreso previo. Es el caso de la acusación constitucional el año 2004 contra el exministro Bates, donde los acusadores en su oportunidad argumentaban en términos sobre la extensión o no de el concepto calificado de la motivación. Es relevante porque parte del debate que nosotros tenemos hoy en la actualidad es similar en objeciones a las que en su oportunidad se presentaron en contra del exministro Bates. En términos sencillos, uno podría simplemente adelantar que la potestad de indulto suele ser conflictiva en ese sentido. Y además, quiero hacer esa referencia también por los debates jurisprudenciales recientes que han existido del 2017, unos ya resueltos por la Corte Suprema y otros ya resueltos por la Corte de Apelaciones, pero pendientes de fallo en la Corte Suprema, donde se debaten cuestiones similares. Se suele ocupar como referencia también la referencia o el uso de la regla del 93 número 4 del Código Penal, a propósito de las formas de extinción de la responsabilidad penal, ¿no? Y esto ha sido importante porque, tal como han señalado los especialistas, el análisis de ambas regulaciones tiene que ser considerado para efectos sistémicos en el caso de la evaluación de indulto. ¿Y por qué lo digo? Porque en el caso del artículo 32 bis número 3 es uno de los pocos casos donde legalmente existe una limitación, ¿no? Que son en aquellos casos de las personas condenadas a presidio perpetuo calificado que hacen improcedente los indultos generales o las amnistías, y solo utilizan, este es el único caso donde se cualifica el fin del indulto o la causal del indulto, solo se cualifica, y lo leo expresamente como lo señala la regla del Código, solo se autoriza en esos casos indulto particular por dos razones: razones de Estado o padecimiento de salud grave e irrecuperable. La idea de razones de Estado está expresamente reconocido entonces en el Código Penal. De hecho, es una de las pocas excepciones que tiene esta regla a propósito del presidio perpetuo calificado, ¿no? Y luego tenemos las reglas del artículo 43 y 44. Estas referencias que yo utilizo, vuestras señorías, y disculpen en esta parte de la extensión, es simplemente para poder comprender el marco normativo general sobre el cual se ejercen las potestades de indulto y por qué se evalúan no solo estos 13 casos, sino que en general uno debiera evaluar los casos del ejercicio de la potestad históricamente hacia atrás, en el fondo, ¿no? Solo brevemente hay, el marco regulatorio complementario se encuentra en el Decreto Supremo 1542 de 1981, es un decreto que más o menos existe en términos similares hasta el día de hoy, desde el momento de su dictación. Este decreto es relevante porque regula el procedimiento administrativo. El origen del Decreto Supremo de Indulto da origen a un procedimiento administrativo que está se inicia solicitud de interesado, es la persona condenada quien realiza esa solicitud de indulto. Esa solicitud de indulto está regulada en dicho decreto, por eso cuando ustedes ven las solicitudes de indulto, alguna o la mayoría de ellas, no solo estas, sino que uno puede revisar hacia el pasado, están presentadas y escritas a mano por parte de las personas que son condenadas, porque se presentan ante el alcaide del establecimiento. En aquellos casos donde se presentan directamente al Ministerio de Justicia, esas solicitudes son remitidas al alcaide del establecimiento respectivo. ¿Por qué importa eso? Importa porque el procedimiento que se gestiona al interior de Gendarmería es un procedimiento que se agota de inicio a fin. A partir de él se requieren un conjunto de informes. Esos informes son de los profesionales de Gendarmería en los documentos que se han acompañado con la reserva respectiva, porque contienen datos personales. Ustedes podrán verificar que existe un conjunto de informes de profesionales que se pronuncian de las más diversas cosas, desde aquellos temas que están vinculados a salud, a los vínculos al núcleo familiar, aquellos que están vinculados a educación, a desempeño laboral, a posibilidades de reinserción, etc. Y separadamente
existe el denominado informe de los tribunales de conducta. Recuerden que los tribunales de conducta existen al interior de los establecimientos penitenciarios, operan también para los casos de libertad condicional. Los tribunales de conducta ya han sido y han formado parte de un debate previo en esta honorable Cámara de Diputados, específicamente respecto de los informes emitidos en estos contextos, en este caso de libertad condicional, pero se asemejan a estos por su estandarización y que fueron parte del debate de la acusación constitucional en contra de la ministra Donoso en su oportunidad, que también fue desechada. Lo que quiero decir es que sobre ese punto también ha existido discusión sobre este tipo de aspectos y convergen desde el punto de vista de la regulación sobre su uso y su aplicación. Recordarán que esos informes son simplemente referenciales. La regla general es que los informes, los procedimientos administrativos tienen esa característica, salvo cuando la ley expresamente así lo señala, es decir, de un modo distinto. ¿Y por qué importa? Porque, como ustedes podrán analizar, no solo en estos casos, sino que en otras materias, en materia de indulto, muchos de estos informes en ocasiones son negativos, pero igualmente se otorgan esos indultos por las razones que en los decretos respectivos se indican. Uno de los aspectos claves en esta materia asociada al decreto y que ha sido parte del debate de los últimos años tiene que ver con la publicidad a la cual están apuntados la potestad de indulto. Y esto es importante para mirar y poder entender el ejercicio de la potestad de indulto hacia el pasado esencialmente. El Decreto Supremo de 1981, y por lo tanto fue la práctica histórica sobre la cual se ejerció la potestad de indulto por buena parte de las administraciones de los ministerios de justicia hacia atrás, señalan explícitamente que la tramitación de ellos son de carácter confidencial. De hecho, si ustedes miran esos decretos hacia atrás, y está el pendrive con la información que ustedes pueden evaluar, buena parte de esos decretos tienen acá arriba la expresión confidencial, ¿no? Si ustedes miran arriba la expresión confidencial. La razón de esa confidencialidad proviene esencialmente de la regulación reglamentaria. El año 2018, sin embargo, se abrió debate sobre el acceso a la información pública en materia de documentaciones vinculadas a indultos. Entre otras cosas, esto es relevante porque en la medida que se administraban con confidencialidad, los estándares de esos expedientes administrativos y las motivaciones de esos actos administrativos eran extremadamente bajas. Simplemente basta que ustedes puedan revisar de los antecedentes que se han presentado de 1981 hasta ahora y se van a dar cuenta. El año 2018 se solicitó respecto de indultos que estaban vinculados a personas condenadas por delitos de lesa humanidad. La administración del Ministerio de Justicia entonces se opuso a la entrega de esa información, argumentando que estos tenían el carácter de confidencial. El año 2018 específicamente lo que se sostuvo era no solo que se referían a aquellos aspectos de cómo se encontraban regulados en el Decreto Supremo de Indultos, sino que además se sostuvo que mucha de esa información se refería a datos sensibles y datos personales de aquellas personas que habían requerido esos indultos. La discusión se trabó. Finalmente el Ministerio de Justicia en el año 2018 fue vencida en tribunales, el Estado de Chile en general, porque era una opinión del Estado de Chile sobre este punto, y el Consejo para la Transparencia, finalmente en una decisión que luego ratificó la Corte, lo que sostuvo es que esa era una información pública y que salvo los datos sensibles, es decir, aquellos que estaban vinculados a datos médicos, de patología u otros de carácter similar, eran aquellas informaciones que se mantenían como secretas o reservadas. ¿Esto por qué importa? Porque a partir de entonces el Ministerio de Justicia fue obligado a publicar en su sitio web en transparencia activa los decretos que otorgan indultos, ¿no? Ese es el efecto por el cual esos decretos a partir de esta decisión fueron objeto de publicación. Insisto, este debate es bien relevante porque permite entender la forma y modo en que se ha ejercido esa atribución y la forma y modo en que se han encontrado motivados.
Otro de los aspectos claves en materia de indulto, además de estos dos marcos o estos tres marcos regulatorios a los cuales he hecho referencia y que forman parte del debate de este caso, pero también del debate del 2004 y también del debate jurisprudencial, ha estado vinculado a la delegación de firma. La delegación, en este caso, es una delegación que data del año 1981. Esto desde el punto de vista jurídico-administrativo es relevante porque la regulación general sobre delegación administrativa es una regulación que quedó incorporada a la legislación chilena de alcance general recién con la dictación de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en el año 1986, que distingue la delegación de firma de la delegación de atribuciones. Esto, que podrá ser una disquisición muy de derecho administrativo, ha sido bien relevante, en los últimos debates, pero también en el debate del 2004, porque en general la jurisprudencia ha entendido que, no obstante ser una figura por orden del presidente desde el punto de vista de la firma, es en rigor un caso de firma de atribución, es decir, una delegación de atribuciones. En otros términos, que la atribución está delegada desde el año 1981 en los ministros y ministras de justicia, salvo en aquellos casos donde existan penas de muerte y presidio perpetuo, los delitos contra la seguridad del Estado en particular, y aquellos que están vinculados a la ley 20.000, porque en esos casos la atribución queda entregada directamente al presidente de la República. En esos marcos normativos, más o menos, nosotros nos hemos movido desde el año 1981. Eso explica la forma y modo en que van a encontrar tradicionalmente, ya haré referencia en detalle, que decretos de indulto hasta hace poco tiempo no tenían más de una página y que habitualmente eran sostenidos o señalados como simplemente una potestad de gracia. ¿Qué es lo que tenemos acuerdo, por lo menos desde el punto de vista de la literatura, de la jurisprudencia? Que indultar no es lo mismo que impunidad, esencialmente porque aquí lo que tenemos es que la gracia del indulto, como se ha sostenido, es simplemente o remitir o conmutar la pena en los casos que son objeto de debate respecto de esta comisión investigadora. Son indultos conmutativos, salvo en aquel caso donde la persona ya había cumplido su pena y en consecuencia están sometidos a la supervisión del Estado como toda remisión condicional, ¿no? Y además es relevante, porque más adelante sobre esto voy a hacer una precisión, aunque ustedes no lo crean, la práctica de un indulto, un decreto, es decir, un indulto, una persona, un decreto, fue una práctica que recién comenzó a corregirse a partir del año 2000. Hasta antes de esto era posible encontrar dentro de un decreto más de una persona, por lo tanto podría dar origen a interpretaciones de que en verdad se estaba extendiendo más bien, o se estaba distorsionando la facultad de indulto, o derechamente lo que se estaba haciendo era ocupando una facultad administrativa para un indulto general. Por eso, más adelante, cuando yo señale los números, se van a dar cuenta que comienzan a coincidir desde hace unos años atrás el número de personas indultadas con el número de indultos, en el fondo, ¿no? Si uno mira el ejercicio de las distintas administraciones por parte de las facultades de indulto, prácticamente todas las administraciones, cuando han ejercido sus potestades de indulto, han sido objeto de controversias. Yo no conozco desde el retorno a la democracia, y estos fueron los documentos que además nosotros levantamos en su oportunidad, indultos que no hubiesen sido conflictivos. Esencialmente, uno, por su número, es así uno de los debates, el volumen. Hoy día, refiriéndome a esos números, diré que hoy día las facultades de indulto en las últimas administraciones son muy acotadas en general, ¿no? A principios de los 90 se caracterizaron y alguna parte del 2000 por su masividad. Lo segundo tiene que ver con que algunas potestades de indulto han sido ejercidas en situaciones extremadamente controvertidas, es decir, respecto de delitos o respecto de personas beneficiadas, en el fondo, ¿no? Esto no solo estuvo presente a finales de los 90, a principios del 2000, es lo que subyace a la acusación constitucional en su oportunidad del exministro Bates, y es también lo que subyace a la campaña presidencial del año 2009. Es decir, si uno analiza esa campaña, está muy marcada efectivamente por esa potestad de indulto. Nosotros hemos acompañado en la documentación que ustedes nos han requerido el número de indultos, pero me permito hacer la referencia entre
1981, cuando entró en vigencia la nueva regulación, hasta el 10 de marzo de 1990, se indultaron 1.342 personas. El total de personas indultadas que tenemos hasta hoy son 3.007 personas. Solo en el periodo que data entre 1981 con la nueva regulación y 1990, tenemos 1.342 personas de ese periodo para un total de 1.193 decretos. El detalle se encuentra en los antecedentes que ustedes tienen disponibles para su revisión. Y varios de estos decretos fueron emitidos en contextos donde se beneficiaba más de una persona. En el periodo que va del 11 de marzo de 1990 hasta el 10 de marzo de 1994, es decir, la administración del expresidente Elwin, se beneficiaron con indultos 994 personas, de las cuales se dictaron 851 decretos de indulto, es decir, nuevamente se mantuvo la política de que se podía indultar a más de una persona en un decreto. Durante la administración del expresidente Frey, es decir, los indultos dictados entre el 11 de marzo de 1994 y el 10 de marzo del 2000, se indultaron 346 personas para 341 decretos. Solo recién, en la administración del presidente Lagos, es decir, entre el 11 de marzo del 2000 y el 10 de marzo del 2006, coinciden el número de decretos con el número de personas beneficiadas. En ese número fue 244. Si ustedes empiezan a mirar, desde el retorno a la democracia, el número de personas indultadas comenzó a bajar drásticamente, y especialmente los indultos o los debates complejos que nosotros tuvimos públicamente estuvieron entre 1994 y el 2006. De hecho, coinciden, entre otras cosas, con el debate del 2004. Entre el 11 de marzo del 2006 y el 10 de marzo del 2010, es decir, la primera administración de la presidenta Bachelet, las personas beneficiadas con indultos fueron 67, coinciden exactamente. A partir de entonces van a coincidir el número de personas beneficiadas con el número de personas indultadas. En la primera administración del presidente Piñera, es decir, el 11 de marzo del 2010 y el 10 de marzo del 2014, el número de personas beneficiadas con indultos fueron 14. En la segunda administración de la presidenta Bachelet, es decir, del 11 de marzo del 2014 al 10 de marzo del 2018, solo 10 personas. En la segunda administración del presidente Piñera, entre el 11 de marzo del 2018 al 10 de marzo del 2022, fueron 25, y en lo que va de esta administración, 15. Por cierto, cuando uno analiza, y esto podrá ser parte de otro análisis, que si es que ustedes también lo requieren, es decir, volumen de personas de solicitudes de indulto versus que las que son otorgadas, la mayoría de los indultos por ciento en todas las administraciones tienden a ser rechazadas, en el fondo, ¿no? Es por eso que en el contexto en que se ha generado este debate, yo hablo en este caso desde el punto de vista de la responsabilidad que a mí me corresponde como ministro de Justicia, la forma y modo en que se han realizado las impugnaciones jurídicas, ¿no? Han llevado, tal como yo lo he señalado públicamente, a que en mi condición de ministro de Justicia no solo tenga que defender estos indultos, sino que la forma y modo en que en el pasado otros ministros y ministras de Justicia han ejercido la facultad de indulto, esencialmente por el marco normativo al cual yo he hecho referencia, ¿no? La discusión sobre la fuente, la discusión sobre el complemento y sus fines, la regulación sobre la delegación y la del procedimiento administrativo que se ejecuta ante Gendarmería, que finalmente llega luego al Ministerio de Justicia. Si uno analiza las facultades de indulto que se encuentran en la ley, pero también en las que ustedes pueden encontrar en los decretos, aunque no siempre las van a encontrar en los decretos. Este es otro aspecto que es bien relevante. En la mayoría de los decretos, salvo los que se han dictado en los últimos años, si uno mira probablemente desde el año 2008 hacia atrás, solo van a encontrar el ejercicio de la facultad de gracia, pero no van a encontrar fundamentos mayores en el caso de la potestad de indulto. De hecho, yo podría referirme a un par de casos que creo que son bien emblemáticos en ese sentido. Pero si uno analiza en detalle algunas de las razones que se tienen para conceder indulto, ustedes van a encontrar, por ejemplo, razones humanitarias de salud, ¿no? Sería como un ejemplo clásico, aunque hay un debate, por ejemplo, si se puede aplicar o no se pueden aplicar razones humanitarias en el caso de los delitos de lesa humanidad. En el caso de los delitos de lesa humanidad, el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe el otorgamiento de amnistías e indultos. En el caso nuestro, parte del debate que nosotros tenemos en los últimos años, que se han otorgado indultos en el caso de delitos de lesa humanidad, y se han rechazado otros por delitos de lesa humanidad. Algo de eso es lo que está en el debate de la jurisprudencia, a la cual voy a hacer referencia. Hay razones humanitarias por razones socioculturales, que es el caso del indulto concedido a Graciela Blas Blas, que es el caso de una condena
que evidentemente la afecta desde el punto de vista de el injusto que estaba vinculado a la situación que afectó a su hija. Este es un indulto otorgado durante la administración del presidente Piñera con esos criterios de razones humanitarias socioculturales. Hay razones económicas, ustedes se van a sorprender en algunos de los indultos otorgados, pero durante algunos años, y esto ya no solo en los 80, sino que en el 90 y el 2000, se indultaron también por razones económicas, es decir, personas que no podían pagar multas, ¿sí? O bien personas que no podían trabajar y entonces se les indultaba a propósito de los manejos en estado de ebriedad la suspensión de la licencia de conducir. Existe un caso bien emblemático de la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, si me permite, por su intermedio, señora presidenta. El año 1989, que es el dictamen 59-23 del 89, que es en el fondo la doctrina institucional de la Contraloría desde siempre sobre la facultad de indulto, ¿no? Este era un indulto donde lo que se había indultado era la totalidad de las obligaciones que provenían de la condena, incluyendo el pago de las indemnizaciones al condenado. Por su intermedio, señora presidenta, lo que dice técnicamente es no procede que esta Contraloría inicie una investigación para esclarecer los fundamentos que indujeron al ministro de Justicia a dictar decretos de indulto para liberar a un reo del pago de las indemnizaciones a que fue condenado, lo que habría ocasionado perjuicios económicos al representado del ocurrente, porque tal materia es de exclusiva competencia del ministerio aludido, correspondiéndole a esa entidad fiscalizadora solo el estudio de legalidad de los decretos que conceden o deniegan beneficios de indulto, sin que pueda entrar a revisar los fundamentos o contenidos del mismo. Esta era la doctrina clásica de la Contraloría, pero es relevante el precedente del 89 porque da cuenta de la extensión a los cuales llevó el ejercicio de la potestad de indulto por razones económicas, ¿no? Este es un caso evidente en que además se estaban indultando las indemnizaciones civiles que se habían establecido en juicio penal. También las razones económicas además fueron muy habituales en los indultos más conflictivos finales de los 90 y principios del 2000. Razones económicas prácticamente hoy día, ninguna de las últimas administraciones ha utilizado razones económicas para enarbolar indultos. Hay razones de reinserción social, ¿no? Que se han utilizado y también asociadas a periodos históricos políticos que están vinculadas a ciertas razones de Estado, en el fondo, ¿no? Dicho esto, el panorama general, ¿no?, de las razones en las cuales se encuentra, este listado al cual yo he hecho referencia de las razones, son aquellos en que en algún sentido es posible pesquisar en los motivos que se encontraban en algunos de estos decretos, que en la medida que uno indaga en ello. Pero salvo la restricción que está establecida en el 32 bis del Código Penal, lo cierto es que no hay restricciones adicionales reconocidas en el ordenamiento chileno en este tipo de casos. Las restricciones adicionales se podrían encontrar en el derecho internacional de los derechos humanos. Y voy entonces a los aspectos que están vinculados. Disculpe, además de la referencia a la cual hago en este caso el dictamen señalado, existe otro precedente que es relevante en la manera de comprender el ejercicio de la potestad de indulto. Son de los pocos casos que están judicializados en materia de indultos. Esta es una sentencia del 12 de julio del 2017. El rol de la Corte Suprema es el 30328 del guión 2017 y estos son casos de indultos denegados bajo la administración de la presidenta Bachelet respecto de personas que habían sido condenadas por delitos de lesa humanidad. Lo que se argumentaba en estos casos era la arbitrariedad de la negativa, esencialmente por los temas de motivación. Lo que la Corte sostuvo en su oportunidad, en este caso en particular, de hecho es, si me permite, por su intermedio, señora presidenta, dice que además de hablar de la discrecionalidad, dice que además atendía la naturaleza jurídica del indulto particular, reviste las condiciones de acto graciable y en esta dirección se ha pronunciado. En fin, ¿no? Esto es importante porque estos son casos de indulto de lesa humanidad denegados. En los casos de indultos de lesa humanidad otorgados, ¿no?, también forman parte en la actualidad de impugnaciones, ¿no? El caso de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago tiene el rol 37968 del 2021. Este es un caso de rechazo. Este caso está pendiente ante la Corte Suprema, pero
la misma hipótesis, es decir, la hipótesis, en este caso más bien, otorgado un indulto para personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad, la doctrina de la sentencia de la Corte Suprema del 2017 es relativamente la misma, es decir, esta es una facultad privativa del Ejecutivo que está dentro del contexto del artículo 32, número 14 de la Constitución y de la Ley 18.050, y que por lo tanto atendía a las consideraciones que están señaladas por la Administración. Los jueces no tienen entonces evaluación de mérito sobre esa medida. Es cierto que esta es una impugnación que está pendiente ante la Corte Suprema, pero da cuenta de que la misma hipótesis, es decir, indulto por delitos de lesa humanidad, tiene el mismo fundamento jurídico para ser rechazado por parte de la revisión de los tribunales en dos dimensiones de ejercicio distinto, en una administración rechazado, en otra administración acogido. Dicho eso, entonces, me focalizo en los aspectos objetivos y subjetivos vinculados al debate que a ustedes les ocupa en esta sesión, ¿no? Desde el punto de vista subjetivo se encuentran los referentes a quién tiene la potestad de indulto, cómo esta fue ejercida, es decir, si correspondía en este caso a la ministra de Justicia, cómo fueron emitidos formalmente y la expresión de la decisión de indultar. Desde aproximadamente el año 2010, los indultos otorgados expresan razones, aunque esas razones son lacónicas, ¿no? Es decir, hacen referencia 1, 2, 3. A diferencia de los indultos del pasado, por aquí yo diría uno del año 1981, viene teniendo en consideración la solicitud, remítase la pena corporal de tal persona. El año 85, los fundamentos, conmútese la pena, no hay ningún motivo adicional. El año 90, teniendo en consideración los antecedentes de la causa, remítanse, no hay motivo adicional. El año 93, la práctica institucional era, estoy hablando solo de decretos firmados por orden del Presidente de la República, remítanse las penas respectivas. El año 1999, o sea, esto es bien relevante porque cuando uno mira las frases sacramentales de indultos firmadas a partir de la ex ministra Mónica Madariaga, más o menos esas referencias sacramentales se mantuvieron todas las décadas hacia adelante. Estos son el año 1999, remítanse sin ningún motivo adicional, ¿no? 13 de enero. El año 2005, ¿no? Teniendo en consideración los antecedentes que se presentan, redúzase la condena. Y cuando uno empieza a mirar a partir del 2008, uno empieza a encontrar referencias adicionales, ¿no? Cuáles son los antecedentes de los cuales se dispone. El año 2009, de nuevo, pequeñas referencias, simplemente pequeñas referencias. Seguimos en decretos de una página o 2 páginas. Así van a encontrar en el 2007. Algunos de los indultos más controvertidos que se pudieron haber otorgado, el caso se ha hecho de este caso un caso público, por lo tanto, el caso de Contreras Donaire es una página. El año 2005, todos sabemos de quién estamos hablando en el caso Contreras Donaire, que han sido considerados sus fundamentos para acceder a indulto, la buena conducta, no existen impedimentos legales, conmútese. Esto ¿por qué importa? Porque como el ejercicio de la potestad de indulto clásicamente ha sido entendido como una potestad de gracia, ha tenido que ver con las consideraciones de evaluación de las distintas administraciones para su otorgamiento, y por eso las referencias de la jurisprudencia son tan relevantes. En los últimos años, sin embargo, las distintas administraciones, yo diría a partir del 2010 en particular, han hecho referencia a algo más de detalle, pero siguen siendo motivaciones lacónicas. Ustedes las pueden encontrar en los decretos que se han acompañado. En otros términos, y esto es relevante, la motivación no es exactamente a una extensiva expresión de razones, sino que a la indicación de los antecedentes que consideró la autoridad al momento de emitir el indulto. Uno podrá estar en acuerdo o en desacuerdo, eso son dos cuestiones distintas en el fondo.
¿Y esto por qué es tan relevante? Porque hasta aproximadamente el año 2019, los decretos de indulto estaban sometidos al trámite de toma de razón. Y la Contraloría General de la República los eximió del trámite de toma de razón. ¿Cuál es la razón por la cual la Contraloría los eximió? Los antecedentes, la Contraloría lo explicó en su oportunidad, y es que estos eran actos administrativos recurrentes que formaban parte del ejercicio de la potestad de gracia del presidente, y prácticamente desde el año 1981, cuando se empezó a ejercer de acuerdo a esta regla la facultad de indulto, prácticamente no existieron observaciones u objeciones de legalidad a esas tramitaciones por las razones que yo he señalado, es decir, por las razones a las cuales ha tenido históricamente referencia la jurisprudencia administrativa, y por eso la Contraloría, recuerden que la Contraloría, para efecto de eximir del trámite de toma de razón, evalúa consideraciones de representación previa, dado que estos decretos prácticamente no eran representados, entonces los eximió del trámite de toma de razón. Es del caso advertir y recordar que la exención del trámite de toma de razón no impide el control ex post por parte de la Contraloría mediante los mecanismos que regula la propia ley. Así las cosas, la expresión sobre cuáles son los casos calificados y los antecedentes que pueda tener la autoridad son aquellos que indica en su decreto. En este caso están indicados. Una cuestión muy distinta será si quienes enjuician esos actos los comparten o no los comparten, pero desde el punto de vista de el debate de legalidad y constitucionalidad, esto es relativamente claro. ¿Y por qué lo señalo, vuestras señorías? Porque son los argumentos que se han expuesto ante el Tribunal Constitucional. En el requerimiento presentado por un grupo de senadores, lo que se ha objetado eran precisamente este tipo de aspectos que en algún sentido reproducían ese debate jurídico al cual he hecho yo referencia el año 2004. Ese requerimiento utilizó un criterio amplio de legalidad para sostener su inconstitucionalidad. Eso, lo que quiero decir es que los requirentes no solo objetaron cuestiones de constitucionalidad pura, sino que en verdad cuestionaron cuestiones de legalidad, buena parte de los temas que a vuestra señoría les ocupa. Aunque aún no conocemos el contenido de la sentencia, porque solo conocemos el veredicto del tribunal hasta ahora que rechazó el requerimiento, la manera en que ha sido planteado ese requerimiento coincide bastante con parte de los debates e inquietudes que a vuestras señorías les interesa. Eso es lo que yo puedo informar a ustedes. Quedo disponible para preguntas. Tengo otros antecedentes vinculados a algunos otros detalles que ustedes quisieran considerar. Muchas gracias, ministro. Los colegas, los que quieran hacer uso de la palabra, me la pidió el diputado Charper. ¿Alguien más que quiera que los inscriba? Diputado en realidad. ¿Colegas? ¿Así? ¿Quién más para anotarlos por mientras? Diputado Ramírez, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿De los que están conectados, alguien más que pida la palabra? No, solo Diego. Ya, partimos entonces con Diego Charper, después en realidad Claudia Mix y el diputado Ramírez. Diego. Está conversando. Ya, entonces, diputado Henry Leal. Gracias, presidenta, señor ministro. Buenas tardes, estimados colegas. Yo agradezco su exposición lata, bien explicativa, hacia lo que ha sido la historia de este otorgamiento de este beneficio presidencial. Pero yo me quiero centrar en lo que motivó esta comisión investigadora, que fue precisamente los 3 indultos que entregó el presidente Boris hace algunos meses. Y me gustaría, ministro, por su intermedio, presidenta, algunas respuestas bien precisas. A raíz de que, a ver, hay una pregunta que estaba dando vuelta, y teniendo presente que esta comisión lo que busca es responsabilidades políticas, no judiciales ni administrativas, políticas. La pregunta que ha estado en el aire muchas veces, incluso en los medios, es la siguiente. Cuando la ministra Camila Vallejo manifestó públicamente que si el presidente hubiese tenido todos los antecedentes, no habría entregado estos indultos. Eso está en todos los medios expuestos. Posteriormente, el subsecretario Monsalve, y usted también lo ratificó después, manifestó que el presidente tuvo a la vista todos los antecedentes al momento de entregar los indultos. De manera tal que aquí hay una contradicción, porque alguien falta a la verdad.
Entonces, me gustaría que usted, acá lo expusiera en esta comisión, si el presidente tuvo o no todos los antecedentes cuando dio la instrucción de indultar. ¿Ya? Esa como primera pregunta. Segunda pregunta, usted argumentó razones de Estado, o me gustaría precisarlo. ¿Este caso se enmarca dentro de las razones de Estado para entregar estos indultos o no? ¿Ya? Esa como segunda pregunta. Tercera pregunta, acá el Tribunal de Conducta, que son los funcionarios de Gendarmería, los técnicos, entiendo que esto es público, en la mayoría de estos casos su informe no fue positivo, fue negativo, de que no correspondía entregarlo, o sugerían no entregarlo porque había un compromiso delictual alto y una casi nula, decía, posibilidad de reinserción social. O sea, se advirtió que esta persona tenía un compromiso delictual amplio y lo advirtió el organismo técnico, y pese a eso el señor presidente igual hace uso de esta facultad. Entonces, este estamento, digamos, este organismo de Gendarmería, siempre se oye, siempre he escuchado los indultos, pero parece que pesa poco, no se considera en nada. Entonces la pregunta es la siguiente, el presidente conoció los informes del Tribunal de Conducta o no los conocía. Y por último, ministro, hay un tema que yo valoro su exposición, fue muy completa, pero hay un tema que me juicio aquí es distinto. Aquí hago un comentario y una pregunta. Usted hizo una narrativa hacia atrás del año 81 de los indultos. Pero hace 30 años, 40 años, hace 15, hace 10 y hace 5, o tal vez 10, no teníamos crimen organizado en el país, no teníamos narcotráfico a la escala que tenemos hoy día, no teníamos 1000 homicidios al año, no teníamos una expansión de la delincuencia que nos está superando como país. Por lo tanto, la oportunidad, que es la que también tiene que sopesar la autoridad política, la oportunidad para entregar los indultos, y aquí yo tengo un juicio de valor mío, y digo que no correspondía entregarlo, pero la pregunta es la siguiente. El gobierno, usted me dijo que había peticiones permanentes de indulto, ¿tiene considerado, hay peticiones de indulto en trámite actualmente en su ministerio? ¿Hay o no hay? Y si las hay, ¿cuál va a ser la conducta hacia el futuro del Ejecutivo? Eso, Presidenta. Tanto aceite el micrófono. La anoto, diputada. Ministro, ¿le parece? Vamos respondiendo diputado por diputado porque son varias preguntas. Perfecto, no hay problema. Sobre lo primero, yo aterricé el 11 de enero. ¿Sí? Sí. Yo declaro sobre hecho propio. ¿Okay? Yo declaro sobre hecho propio y preciso las referencias a las cuales usted ha indicado. Revisado, y esto es lo que yo he dicho públicamente, y es que revisado todos los antecedentes obran en el expediente para efecto del otorgamiento del indulto. ¿Sí? Y esto es bien relevante porque las consideraciones de discrecionalidad y la consideración jurisprudencial de la gracia es bien importante a propósito de la referencia que usted hace sobre la ministra Vallejo, porque a continuación de la declaración de que usted indica a la ministra Vallejo a continuación directamente señala que esto no compromete la legalidad de los procedimientos de indulto. Yo le puedo, y me quiero hacer referencia específicamente, si me permite, el desorden en el fondo, ¿no? Porque quiero responder por lo último. ¿Existían peticiones de indulto previos vinculadas al estallido social? Peticiones de indulto hay, por cierto, siempre y muchas. La mayoría son denegadas. Vinculada al estallido social existía una sola, que es la que a mí me correspondió resolver, que fue dictada el 23 de marzo del 2023 y que fue rechazada. ¿Okay? Sí, la pregunta es, ¿hay alguna solicitud de indulto vinculada al estallido social que esté pendiente hoy día? La respuesta es no, y la última que existía fue rechazada. ¿Vale? Desde el punto de vista, y esto es relevante para efecto de responder su pregunta, ¿los presidentes de la República conocen íntegramente los expedientes que están vinculados a indulto en el ejercicio de una facultad delegada? Yo le puedo decir, en relación a mi experiencia como ministro respecto a la resolución de este indulto y de los que siguen, es que yo respondo a criterios de política definidos por el presidente. Porque la potestad es del ministro o ministra, está delegada ahí. Probablemente ustedes van a citar
a otros ministros o ministras de justicia, y la pregunta razonable que uno debiera formular es: ¿usted le presentó el expediente completo a un ministro, al presidente de la República, sobre el ejercicio de la facultad de indulto que usted iba a ejercer? La respuesta probable es que sea que no. Esto es bien relevante porque la facultad es del presidente, es del ministro de Justicia. Se ejerce, la manera en que se ha interpretado es que no es simplemente una delegación de firma, sino una delegación de atribución. Yo le puedo responder sobre los hechos que a mí me constan. Yo tomé esta decisión de indulto sobre la base de criterios de política del presidente. ¿Le mostró usted al presidente de la República el expediente completo? Le diría no. Yo respondo a criterio de política. Mal que mal, los ministros de Estado somos colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República en las funciones de gobierno y administración. A su pregunta, las razones de Estado. Yo suelo recordar que la expresión razones de Estado es la expresión que utiliza el Código Penal para restringir en la hipótesis del presidio perpetuo el caso del indulto, en el fondo, ¿no? Razones de Estado, razones de interés general, que uno también caben dentro de esta hipótesis. Recuerden que no tenemos nominalizado en los indultos en general las razones, fueron las que se ocuparon en la década de los 90. El presidente de la República en estos decretos fue bastante, o sea, el Ejecutivo fue bastante explícito en estos decretos y se refieren a aquellos que están vinculados a la concordia social. Las expresiones están indicadas, uno podrá compartirlas o no, pero las expresiones de motivo se encuentran señaladas en ese decreto. Sobre el Tribunal de Conducta, yo algo lo dije al pasar, pero acá tengo dos ejemplos, diputado, de indultos que se otorgaron, uno el 30 de junio del 2020, por respeto evidentemente a las personas que estaban indultadas, no voy a hacer referencia a ellas, y otro el 25 de agosto del 2020. Ambos casos fueron personas indultadas. ¿Qué dicen sus tribunales de conducta? En el primer caso, informe Genchi, esta es la minuta. El Tribunal de Conducta de Valparaíso, en sesión de tal fecha, sugiere no otorgar el indulto por la reducida colaboración de la solicitante en la estabilización de... fuera. Es decir, informe negativo. El 25 de agosto del 2020, ¿no? Indulto otorgado. ¿Qué dice el informe de Gendarmería? Desfavorable en la sesión. Esto además también es importante, diputado, ¿no? Porque el informe Genchi lo que dice que la sesión de tal fecha sugiere por unanimidad no otorgar el indulto. Y se otorga igual. No estoy diciendo que... Lo que estoy diciendo con esto es que es más habitual de lo que se cree que se otorguen indultos con informes negativos de los tribunales de conducta. Por una razón relativamente simple, y es que en el expediente de los indultos constan antecedentes adicionales del tribunal de conducta. Que están algunos que están vinculados a salud, otros que están vinculados a arraigo familiar, otros que están vinculados a su desempeño laboral, y otros en los contextos de los cuales ese tipo de atribuciones se ejerce. Y se lo respondo de esa manera porque la decisión del Tribunal de Conducta, además esto también ha sido parte del debate del caso de libertades condicionales, ¿no? En libertades condicionales, en muchísimas ocasiones también, esto forma parte de debates anteriores también en este Congreso, los tribunales de conducta son referenciales y no tienen efectos vinculantes, no porque sea la decisión caprichosa, sino porque hay otros aspectos distintos que se consideran y que se encuentran en el expediente administrativo, ¿no? En el caso de estos indultos, de hecho, ¿cuáles son esos antecedentes? Los individualiza específicamente el decreto. Uno podrá estar en desacuerdo o en desacuerdo. Y sobre la oportunidad, yo estoy de acuerdo en el caso suyo, diputado, en el caso de crimen organizado, pero estos no son casos de crimen organizado en absoluto. Además, quiero recordar que estos son indultos que se otorgaron respecto solo de aquellos delitos cometidos en el contexto del estallido, no otros delitos. Y solo además de conmutación de la pena. Pero yo me permito recordar que el gran debate que tuvimos a finales de los 90 y principios del 2000, y que está en la acusación constitucional del 2004, es que se otorgaron indultos a personas que estaban condenadas por narcotráfico. O sea, el debate de indultos y delitos de droga no es un debate relativamente... No es en ninguno de estos casos, en el fondo. Y a mí me parece por responsabilidad también hacer ese recuerdo institucional. Lo que quiero decir es que este ha sido un debate previo que nosotros hemos tenido. En mi opinión, no son homologables esas situaciones a esto, sin perjuicio de la opinión que cada uno tenga desde el punto de vista de la valoración de los delitos, pero desde el punto de vista de la homologación como el criterio de política pública general, en mi opinión, hago referencia a esa discusión que tuvimos a finales de los 90 y principios del 2000. Espero haber satisfecho sus preguntas, diputado. Gracias, ministro. Le voy a dar la palabra al diputado Diego Charper y luego a la diputada Claudia Mix. Gracias, presidenta. Lamento estar remotamente, pero
espero estar pronto allá. Saludar, por supuesto, por su intermedio al ministro Cordero, del cual tengo el mayor respeto profesional. Yo quisiera hacerle 4 preguntas muy al grano, Presidenta, para no extendernos. Es evidente que la atribución de indultos es una atribución discrecional del presidente, pero una cosa es que algo sea discrecional y otra cosa es que sea arbitrario, que son cosas distintas. Discrecional es que obviamente es indelegable y asiste a una definición de él, que en el caso puntual el ministro dice que sea delegado, pero otra cosa muy distinta es que esto pueda ser arbitrario. Y la verdad es que cuesta entender que se indulten a personas de amplio prontuario policial en contra de los informes de Gendarmería, sin calificarlo al menos como algo peligrosamente arbitrario. Por lo tanto, yo no sé qué opinión tendrá el ministro, obviamente difícil que él la pueda dar en la posición en la que está, pero se habló en su minuto de desprolijidades. Yo creo que acá no podemos confundir a la opinión pública entre que algo sea discrecional con que pueda ser arbitrario. Que se haga un indulto respecto a personas con un amplio prontuario en contra de los informes de Gendarmería, a mí me parece que es muy difícil de defender desde el punto de vista de la discrecionalidad. Después, Presidenta, por su intermedio al ministro, el ministro es sabido que es experto en derecho administrativo, por lo tanto me imagino que valorará mucho la fundamentación de los actos administrativos. Yo entiendo que él acá lo que intenta como buen litigante es traer a colación un sinfín de casos que nos digan, mire, esto de hacer fundamentaciones poco rigurosas es parte del inventario de los indultos, no nos sorprendamos tanto. ¿Ah? Esa es un poco la tesis que subyace, ¿no? Pero francamente, mi Presidenta, cuando acá se habla de decretos fundados, lo que se busca es que cualquier persona pueda leer ahí y conozca los motivos y razones que motivaron el acto administrativo. Esa es la idea de que el decreto sea fundado, no poner 3 o 4 frases para dejar satisfecha la historia de la ley o la historia de los indultos, porque aquí no estamos en una clase de historia del derecho, ¿no? Entonces, yo le pediría al ministro que nos dé su opinión, o que al menos, qué criterios va a tener el gobierno respecto de la fundamentación de los actos administrativos, especialmente cuando estamos hablando del ejercicio de una potestad personalísima del presidente de la República que involucra dejar en libertad a personas con amplio prontuario policial en plena negociación de una mesa de seguridad. En el fondo, me da a mí la impresión que no basta con citar la escasa fundamentación que se ha tenido en el pasado, se le exige un poquito más al ministro en este caso. Después, Presidenta, respecto del artículo 9 del reglamento sobre indultos particulares, sabrá el ministro por su intermedio que la solicitud de indulto es acto estrictamente confidencial y ningún funcionario público debiese intervenir en su tramitación. Y es de público conocimiento que aquí el señor Matías Mesa López Andía, jefe de gabinete del presidente, cargo además curioso porque hasta donde entiendo, digamos, es como curioso porque hace las veces de alguien muy influyente, pero no es ministro, entonces no responde constitucionalmente. Entonces, pero fíjese que es tan poderoso que es de público conocimiento que el señor Matías Mesa tuvo alta incidencia en procesos que en estricto rigor debiesen ser confidenciales, en los cuales no procede ningún tipo de participación de su parte, tampoco por supuesto la señora Natalia Arévalo, jefa de esa ex asesora de la ex ministra de Justicia. Entonces, yo creo que acá tenemos que investigar en profundidad cuáles han sido las extralimitaciones de funciones y roles inapropiados que no dicen relación con la legislación vigente. Y por último, Presidente, y con esto termino, uno en la vida puede tener diferentes opiniones sobre los hechos, pero lo que no puede tener son distintos hechos. Entonces, que al mismo tiempo diga una ministra de Estado que el presidente de la República no tuvo los antecedentes, y aquí el ministro nos diga que tuvo los antecedentes, uno de los dos está equivocado o falta la verdad. Yo tengo la convicción, que me hago responsable, de que la ministra Vallejo en su apuro le mintió al país y dijo básicamente algo que era falso, ¿eh? Y que en algún minuto tendremos que reconocerlo y que ella haga la autocrítica del caso y bueno, habrá que ver las responsabilidades políticas que corresponden. Pero lo que no es sostenible al sentido común es decir que algo es y no es al mismo tiempo. Hay un viejo principio de la lógica que quizás el ministro conoce por su intermedio, que se llama el principio de no contradicción. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo respecto a la misma cosa. Y aquí lo que nos pretenden hacer creer es que la frase el presidente no tuvo los antecedentes y la frase el presidente tuvo los antecedentes es posible sostenerlas al mismo tiempo, cosa que no resiste la lógica más elemental. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Ministro. Por su intermedio, señora Presidenta. Por su intermedio responde al diputado Chalper, con mucho agrado. La potestad de indulto es lo que uno en la literatura del derecho administrativo reconocería como un caso de discrecionalidad fuerte, ¿no?
es decir, un caso donde los ámbitos de control se encuentran vinculados a cuestiones externas. Cuando yo hago referencia a la forma y modo en cómo se ha motivado en el pasado, no es que estoy diciendo, ojo, esto es bien importante, que esas formas de motivar, comillas, deficientes, sean en rigor una manera inadecuada. Es la manera en cómo se entendió clásicamente que se cumplía la potestad de indulto. Por una razón muy simple, diputado, por su intermedio, señora presidenta, por la naturaleza de esta potestad. Y quiero homologar con lo siguiente. Ejemplos de discrecionalidad fuerte en el sistema institucional chileno. El nombramiento y remoción de un cargo de exclusiva confianza. En el cargo de nombramiento y remoción de un cargo de exclusiva confianza, simplemente basta la invocación de la confianza para el nombramiento y simplemente basta la invocación para retirar la confianza. El hecho de que yo no explicite en qué consiste la pérdida de confianza no hace al acto arbitrario. Esto es bien importante porque para efectos de evaluar la motivación del acto administrativo, que es la segunda pregunta a la cual me ha hecho referencia el diputado por su intermedio, señora presidenta, lo que uno tiene que estar es a la naturaleza del ejercicio de la potestad discrecional. Y esto es muy relevante, porque hay que distinguir la existencia de motivos con que a mí no me gusten los motivos, que son dos cosas distintas, jurídicamente hablando. Entonces, en general, lo que nosotros tenemos es que los casos de indultos, los indultos tienen la particularidad de estar dentro de la hipótesis de discrecionalidad fuerte. Es más, en los casos a los cuales he hecho referencia en la jurisprudencia de la Corte Suprema y también en la dictaminación de la Contraloría, la dictaminación de la Contraloría jamás se ha involucrado en la evaluación de los motivos, entre otras, y así fue el presidente que cité el 89, que la Contraloría ha citado en adelante, es por un caso en que no puede evaluar los motivos. Y la Corte, yo vuelvo a reiterar, y quiero reiterar además la expresión, porque después de hacer referencia en la sentencia a la cual yo he hecho mención, aborda específicamente el punto señalado por el diputado Chalper por su intermedio, señora presidenta, el rol 30.328-2017. Es el caso calificado y, en segundo lugar, el ejercicio de la potestad discrecional, pero es que a continuación la Corte agrega, después del caso discrecional y después de citar a García Enterría, dice, además, atendida la naturaleza jurídica del indulto particular, este reviste las condiciones de acto graciable, ¿no? Es más, luego dice, la concesión del indulto es una decisión libérrima, ¿no? Y estos son, o sea, si uno mira las dimensiones en la manera en que la ha entendido la jurisprudencia. Ahora, ¿por qué esto importa? Porque, sin embargo, de un tiempo a esta parte, distintas administraciones han señalado los motivos en los decretos. En estos decretos, diputado por su intermedio, señora presidenta, están los motivos. Otra cosa distinta es que uno no comparte los motivos. Yo creo que esta es una distinción que es bien relevante. Por cierto, yo estoy hablando del punto de vista jurídico y no compartir los motivos del punto de vista político es bien diferente del punto de vista jurídico. Yo logro entender esa distinción y no soy ingenuo en eso. Pero quiero distinguir el problema jurídico, que es el que usted me formula a través de su pregunta, por su intermedio, señora presidenta, del problema político. Desde el punto de vista jurídico, históricamente los indultos han tenido escasa o nula motivación, esencialmente porque ha sido entendido como una potestad de gracia o libérrima. En los últimos años, ¿han contenido la motivación? Sí, pero ¿es por un mecanismo de validez? Probablemente no, porque quiero recordar que una de las expresiones por las cuales se exige motivación no es solo legalidad, sino que además en virtud de aquellas sobre las cuales cabe la posibilidad de escrutar las razones. Yo vuelvo a insistir, en estos decretos constan las razones, una cosa, y por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, la motivación es suficiente. Otra cosa muy distinta es que uno no comparte las razones. Lo primero no lo hace ilegal, lo segundo tampoco. No compartir las razones probablemente genera un debate político y no jurídico. Y respondo de esa manera, estimado diputado, y por su intermedio, señora presidenta, esencialmente para hacer la distinción de lo jurídico con lo político, en el fondo, ¿no? Y sobre lo que es y que no es, que es la contradicción lógica, para que esa contradicción lógica se dé, debe descansar en el mismo supuesto. Y yo vuelvo a insistir, lo que yo he dicho como ministro de Justicia, por una razón extremadamente simple, porque lo que a mí me consta temporalmente
es que los antecedentes obran íntegramente en el expediente, que es distinto a la afirmación que usted ha señalado. Lo que yo puedo decir, además, respecto de actos propios, es que respecto del indulto que yo resolví, yo le llevé el expediente al presidente de la República para que lo analizara en detalle y él evaluó. La respuesta es no, porque la atribución es mía. Es la que yo tengo delegada. Si yo me equivoco, si yo cometo un error, soy yo el responsable desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista político. Y esto es bien importante. Esto es bien importante, porque probablemente en esta comisión van a transitar otros ministros y ministras de Justicia. Y la pregunta razonable que uno debería formular es, ¿cuántas veces un ministro y una ministra de Justicia le entregó copia íntegra del expediente administrativo a un presidente o presidenta de la República al momento de adoptar un indulto? Y probablemente la respuesta sea nunca, pues esencialmente por la manera y forma en que se ejerce esa atribución. Por eso el presupuesto de la contradicción lógica, estimado diputado, por su intermedio, señora presidenta, no se da. Sobre la tramitación, yo solo puedo dar cuenta de la tramitación de indultos que han estado a cargo de mi gestión, desde el punto de vista administrativo, cómo opera, cómo circula, etcétera. Eso, señor presidente. Gracias, ministro. Diputado Charper. Sí, muy breve, presidente, y sin ánimo de polemizar con el ministro, muy breve. Lo que pasa es que aquí estamos en presencia de un caso excepcional, de acuerdo al artículo 4 de la ley 18.050, que es cuando se da indulto, abro comillas, letra C, cuando se trate de delincuentes habituales o de condenados que hubieran obtenido un indulto anteriormente. En ese caso, el artículo 6 de la ley 18.050 establece que, claro, es posible hacer un indulto, pero, abro comillas, en casos calificados y mediante un decreto supremo fundado, el presidente de la República podrá prescindir de los requisitos establecidos en esta ley, y ahí puede leerlo usted directamente, presidente, por su intermedio. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando se pone al mismo nivel el despido de una persona de legítima confianza o de confianza personal, en ese caso es sin expresión de causa. Por lo tanto, efectivamente, ese decreto, el presidente no tiene ninguna necesidad de motivarlo de ninguna manera, pero no es lo que nos convoca. Aquí nos convoca un caso excepcional de la ley 18.050, en donde lo que correspondía era que ese decreto, que ya es discutible que pueda delegarse, haya tenido una fundamentación mucho más acabada. Entonces me parece, presidenta, por su intermedio al ministro, que acá yo entiendo la labor que a él le toca, los abogados litigantes siempre tienen que defender muy bien a sus clientes, pero en esta oportunidad me parece a mí que tenemos que exigirle un poco más a lo que aquí se ha hecho, porque lo que se ha hecho efectivamente no es acorde a las exigencias de la ley 18.050 en su artículo 6. Gracias, presidenta. Solo una precisión, sin entrar en el debate. Esto es exactamente el debate del 2004, en la acusación constitucional que fue rechazada en el caso del ministro Bate, y es lo que resolvió la Corte en la sentencia del 2017. No tengo más que decir sobre ese punto. Probablemente sobre este punto tenemos una discrepancia con el diputado, una legítima discrepancia con el diputado Charper. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, ministro. Le doy la palabra a la diputada Claudia Mix. Gracias, presidenta. Saludar al ministro, agradecer su exposición. Yo no soy abogada, pero me quedaron bastantes cosas claras y quería que reforzara algunas, porque las preguntas que hicieron los parlamentarios que me antecedieron precisamente se refiere a dos cosas que usted hizo mención, pero que me da la impresión que es necesario reforzarla. Primero, preguntarle si existe algún acto administrativo que obliga a los decretos desde el año 2010 en adelante a entregar antecedentes y razones adicionales o los motivos adicionales a los que usted se refiere, o solo fue una decisión política de tener que entregar más antecedentes a propósito de la crítica pública, ¿no? Mediática. Yo quiero saber si están obligados a aquello o solo es una decisión política de los gobiernos en cuestión que decidieron entonces, pese a que no están, creo yo, por lo que le entendí, obligados a entregar razones adicionales o pequeñas referencias o motivaciones o antecedentes que en los respectivos decretos. Primero eso quiero saberlo. Segundo, a mí me da la impresión de que hablar de que los trámites fueron un poco rigurosos es un poco irresponsable, entendiendo que, y lo digo a propósito de las palabras de, a través suyo, presidenta del diputado Charper, creo que cuando el ministro expone y se refiere, por ejemplo, al proceso de tramitación que hacen las direcciones regionales de Gendarmería, en donde un funcionario
recoge esa solicitud, la tramite, la hace llegar al ministerio, usted lo ha dicho súper claro, es una solicitud entregada por el reo a la autoridad, los antecedentes tendrán carácter de confidencial, quedará prohibido a los funcionarios de Gendarmería, a las intendencias, gobernaciones y al mismo ministro dar datos respecto a esta tramitación. Entonces, yo lo digo porque de ninguna manera podría haber manejado antecedentes, o todos los antecedentes, un ministerio que no tenía que ver con el proceso de tramitación habitual. Por eso, posiblemente, ante la duda, se manifestó eso, pero me queda súper claro, a propósito de lo que usted ha dicho acá, que nadie más que Gendarmería, ni siquiera el ministro, podría tener todos los antecedentes en la carpeta. Eso con respecto a la pregunta. Otra pregunta más quiero hacerle, ministro. ¿Cuántas solicitudes de indultos se han ingresado durante este gobierno con casos referidos al estallido social? Y me gustaría saber si de estos, aparte del que usted mismo explicó que se había denegado, cuántos se han otros denegados. Y por último, porque no quiero dejarlo pasar, la acusación 2004, a propósito del exministro Bates, también estaba referida a la ausencia de antecedentes, por lo que tengo entendido. Por tanto, creo que ahí hay quizá un vacío administrativo, lo desconozco, pero claramente hay acá una jurisprudencia que muestra que estos antecedentes siempre se van a manejar en el ámbito confidencial y por tanto no van a ser de conocimiento público. Eso nada más, presidente. Ministro, por favor, la respuesta. Voy a... Puedo dar la lata con lo que voy a explicar a continuación, pero que, si me permiten un momentito para la introducción a propósito de lo que me pregunta la diputada Mix. En el derecho administrativo chileno, la ley de procedimiento administrativo se dictó el año 2003 y en el derecho administrativo chileno el estándar de motivación que se estableció fue el del artículo 41 de la ley de procedimiento administrativo. Esto es importante por lo siguiente, porque los actos administrativos suelen tener mayores estándares de motivación en aquellos actos que son actos administrativos de gravamen, ¿no? El ejemplo clásico sería cuando aplica una sanción, cuando impone una obligación adicional, etc. Los indultos son actos administrativos favorables. Por lo tanto, esto es bien relevante por el punto de vista de la dimensión de los estándares de motivación, la densidad de la motivación mayor desde el punto de vista de la legalidad, es en aquellos actos administrativos de contenido de gravamen, no los favorables. Sin embargo, esto importa porque bajo la vigencia de la Ley de Procedimiento Administrativo, desde el 2003 en adelante, los estándares de motivación se mantuvieron en el caso de los decretos de indulto como actos graciables. Yo he señalado, diputadas, cuando uno analiza los datos, que el número de indultos eran cientos hasta la administración del presidente Lagos. Durante la administración de la presidenta Bachelet bajaron a 67. ¿Ok? Acá hay un contexto que probablemente es relevante. En la elección presidencial del 2009, indultos fue parte del debate. En ese momento ustedes recordarán que la disputa fue entre el expresidente Frey y el expresidente Piñera. Uno de los temas de campaña fue el tema de indultos. De hecho, se recordó en buena parte lo que había sucedido el año 2004. En la administración del presidente Piñera, en su primera administración, él inmediatamente bajó el número de indultos a 14. Y comienzan levemente estándares de motivación. De hecho, de ahí en adelante, el número de indultos estaba en torno a esa cifra. La segunda administración del presidente Piñera fue en 25. Es decir, las propias administraciones que han seguido después de eso han ajustado las potestades de indulto. Y por eso la mayoría de los indultos hoy día, en general, son rechazados, ¿no? Eso explicaría, no la legalidad, ¿no?, sino que explicaría los contextos del debate del 2009, que no solo se redujeron el número de indultos, se acotaron específicamente, sino que además se comenzaron a exigir pequeños estándares de motivación adicional. Sobre la confidencialidad, yo lo puedo explicar del siguiente modo. Cuando se tramita un indulto, la solicitud se hace ante el alcaide de la cárcel,
Si se llega a la presentación al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia lo que hace es que la deriva hacia allá. Esto se tramita en la División de Reinserción. Esto para ver en qué momento el ministro toma conocimiento. Se tramita íntegramente, ya. Se requieren todos los informes, que son los informes profesionales, luego está el del Tribunal de Conducta, y al final vuelve al Ministerio, ¿no? O llega al Ministerio, dependiendo. Hasta ese momento todo se tramita con confidencialidad, y esa confidencialidad supone que el equipo de indulto del Ministerio realiza la evaluación. Esa evaluación termina en una minuta. Es una minuta que con los años, cuando uno mira las prácticas institucionales hacia atrás, se han ido sofisticando con un poco más de detalle a requerimiento de los distintos ministros y ministras de Justicia, y solo en ese momento llega al expediente del ministro o de la ministra, ¿no? Donde se toma la decisión según los criterios de política que se han definido. Hasta antes de ese momento no hay conocimiento de esa tramitación. Ahora bien, respecto a las solicitudes de indulto, en el caso del estallido social se han hecho 13 solicitudes de indulto, 12 fueron concedidas y una rechazada. ¿Ok? Han existido 50 adicionales que han sido solicitudes de indulto de muy distintas características que han sido rechazadas. Esto más o menos se manifiesta, estamos en el inicio de esta administración, más o menos la distribución de concedidos rechazados se está comportando más o menos como se ha comportado en las últimas administraciones, en el fondo, ¿no? Y esto es relevante porque hay solicitudes que hay veces que demoran muchos meses, pese a que hay 90 días para su tramitación. Y por lo tanto hay muchos indultos que se resuelven en una administración que vienen de solicitudes de periodos anteriores. Eso es lo que podría responder, diputada. Me queda una pregunta en el tintero. ¿Desde qué año usted nos informaba de que la Contraloría exime de tomar razón? 2019, en las exenciones del 2019. Okay. Y la razón está expresada porque hay una razón técnica. El criterio técnico que ha ocupado la Contraloría para eximir el trámite de toma de razón son materias que no han sido objeto de reparo habitual y por lo tanto tienen bajas zonas de riesgo. Ok, los voy a anotar porque son varios los que están anotados, pero también le quiero hacer una pregunta yo, ministro. Bueno, en realidad tengo millones de preguntas, pero más que nada me voy a evocar a Luis Castillo, uno de los indultados. Él está en Copiapó, es de mi región. En el estallido social, él fue uno de los que incendió el registro civil y la dirección regional del registro civil. Estuvimos un año sin esa repartición en forma normal. Estuvieron los funcionarios trabajando en un comedor con 4 computadores portátiles, con filas interminables de gente haciendo los trámites en pleno periodo de pandemia. El arreglo salió cerca de 400 millones, estuvimos un año sin eso. Entonces, dentro del indulto que se le da a Luis Castillo, que además a los 2 días él hace a través de redes sociales un llamado a la insurrección, obviamente preocupa a quienes habitamos en la región de Atacama tener una persona en esas condiciones suelta. También uno revisa los antecedentes de él y no cumplía ciertos requisitos. Él era un delincuente común, es un delincuente común, y además no tenía 2/3 de la pena. En esa misma línea, ¿qué opinión tiene usted al respecto de ese indulto, ministro? Porque la verdad que llama la atención. Por otro lado, quiero volver a una de las preguntas que hizo el diputado Leal. En un principio, el presidente Boric, cuando se le criticó por estos indultos, que como también decía el diputado Charper, fue en un momento en que se estaba en una mesa de seguridad, se estaba logrando grandes acuerdos y trabajando en esa línea, y recibimos estos 3 indultos. La ministra Vallejo, en el mes de enero, ella dice que si el presidente hubiese tenido los antecedentes habría sido distinto el resultado. El presidente también habla de desprolijidades. Me gustaría saber su opinión al respecto, porque también, bueno, usted llega después de los indultos, pero dentro de las declaraciones que usted hace, dice que el presidente sí tenía los antecedentes y por lo que ha expuesto hoy día, es el ministro de Justicia quien maneja los antecedentes y no siempre entrega todos los antecedentes al presidente de la República. Quisiera que me ordenara un poco eso y que me lo explicara, porque me enredé, en realidad, porque los tenía o no los tenía. Y por último, también usted dentro de la exposición que hace muy detallada, compara más que nada estos indultos con anteriores, y por otro lado, usted deja claro, por lo menos lo que yo entendí,
es que es el ministro de Justicia quien toma la decisión y no el presidente de la República. Y de hecho los indultos están firmados por orden del presidente por el ministro de Justicia. Desde mi punto de vista, la responsabilidad no se delega y el que da los indultos es el presidente de la República. Quiero saber qué opina usted al respecto de eso, qué es lo que usted me dice, porque en su exposición más que nada se atribuía a una decisión del ministro de Justicia que yo creo que no es así. Eso, ministro, gracias. Perdón. Presidenta, solo para completar su pregunta, la última, solo para complementarla, porque al final la facultad, el artículo 31 de la Constitución es del presidente, no del ministro. Quien entrega el indulto es el presidente, no es el ministro de Justicia. El artículo 1 de la ley de indulto entonces, se pide al presidente. Entonces, acá usted nos ha dicho que usted cuando entregó el indulto al presidente no le llegó la carpeta, lo decidió usted. Entonces, ¿la facultad es suya o del presidente? Gracias, ministro, por favor. Yo quiero ser bien preciso con lo que he dicho, porque acá se ha citado 2 veces citas incorrectas de lo que yo he señalado. ¿Okay? Lo que yo he dicho es, en los expedientes constan la totalidad de los antecedentes asociados a los indultos. El expediente está completo. ¿Ok? Porque es lo que a mí me consta. ¿Ya? A mí no se me puede atribuir la afirmación si el presidente tenía o no tenía todos los antecedentes, pues eso no ha sido mi expresión. Yo me he referido a los antecedentes que obran en el expediente. Quiero en esto ser bien explícito, porque 2 veces se ha hecho una referencia incorrecta a las cosas que yo he dicho. ¿Sí? Porque mi responsabilidad es evaluar los expedientes, porque mal que mal existían impugnaciones jurídicas y por lo tanto lo que correspondía era ver si estos cumplían o no cumplían el estándar de tramitación de un procedimiento administrativo. ¿Sí? Y esto es relevante por lo que yo no puedo hacer, porque yo declaro sobre hechos propios en una comisión investigadora, es que yo haga análisis retrospectivos en el fondo, ¿no? Antecedentes que no me constan. Yo le puedo informar de cómo yo tomé la decisión en este expediente administrativo. Y respondo por su intermedio inmediatamente, señora presidenta. El debate si esto es de simple delegación de firma o es delegación de atribuciones es como el corazón de una discusión en el derecho administrativo que podría terminar sencillamente ustedes... No a golpe. Ustedes lo que podrían, para los abogados y las abogadas de esta sesión, les podría hacer arrancar porque les podría hacer recordar su peor momento en derecho administrativo. ¿Por qué? Porque es una distinción jurídicamente compleja. Y yo por eso hice el punto. Las delegaciones son de 1981 y este es exactamente el debate que existió en la acusación del 2004. Porque si es simple delegación de firma o es delegación de atribuciones. Y la verdad es que se entendió que es una delegación de atribuciones. Como otras tantas que tiene el ministro de Justicia, les quiero decir. Yo, para que ustedes se hagan una idea, un ministro y una ministra de Justicia firma en promedio al año 1.200 nombramientos. Entre titulares, suplentes, y todos son por orden del presidente de la República. Así que si se cae este concepto, se cae la potestad de nombramiento. Y lo digo porque, así como la tiene asignada, tiene la asignada entonces la consecuencia jurídica que esto tiene vinculado. Sobre la situación del indulto de Luis Castillo, yo evidentemente, por razones obvias, yo no puedo emitir mi opinión personal sobre eso, es un acto administrativo ya emitido, lo que a mí me corresponde es defender jurídicamente ese acto. Pero solo les puedo decir una cosa. De los indultos otorgados, y ustedes tienen los antecedentes que se acompañaron a esta comisión por su intermedio, señora presidenta, se van a encontrar que cuando uno empieza a hacer la evaluación, más del 50% de las personas que son beneficiados de indultos son las personas que tienen antecedentes previos. El hecho que usted beneficie a una persona en un indulto que tiene antecedentes penales previos no es una cuestión excepcional, es bastante habitual. Y lo segundo que es relevante, que es muy relevante para el caso de estos indultos, es que son indultos respecto de un delito en particular, que son los que están asociados al estallido, y en segundo lugar que son indultos conmutativos, es decir, son indultos que están sometidos a la supervisión estatal posterior. Digo, para no asumir que estos son indultos respecto de personas que han quedado libres sin supervisión estatal. Esas son las precisiones que puedo hacer, señora presidenta, a sus preguntas. Gracias, ministro. Tiene la palabra el diputado Matías Ramírez. Gracias, presidenta. Muy breve, porque creo que la explicación del ministro respecto sobre esta materia ha sido bastante clara, más allá
la aspereza propia del derecho administrativo y obviamente que a nadie le produce encanto recordar esos años universitarios que no eran muy amena la materia. Pero quería hacer una pregunta que en realidad es más bien aclaratoria, que tiene que ver primero en cuántos ministerios participan en el procedimiento en general del tema de indulto, porque se han planteado varios, se ha hablado de Interior, se ha hablado de la Secretaría de Gobierno, todo, pero ¿cuántos participan en sí en el proceso del análisis respecto a la procedencia o no del indulto? Y segundo, pese a que usted recién hizo referencia, pero al menos me gustaría que quedara quizás más en detalle la aclaración respecto del indulto conmutativo, es decir, cuáles son, qué significa en términos concretos. Usted hablaba precisamente que seguía el rol del Estado respecto a estas personas. Si lo pudiese quedar registro en esta comisión, me parecería muy interesante, dado el debate que se ha dado públicamente respecto de esta decisión que ha adoptado respecto de los indultos. Muchas gracias, presidente. Diputado, ministro, le doy la palabra a usted para que dé la respuesta. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Respondo al diputado. En los indultos solo participa el Ministerio de Justicia. No participa ningún otro ministerio asociado. En algunas ocasiones, de hecho, los informes profesionales son elaborados por profesionales que están vinculados a Gendarmería. En algunas ocasiones es posible tener un informe adicional. En algunos casos de indultos sí, los ministros o ministras de Justicia han requerido evaluaciones al servicio médico legal en algunos tipos de situaciones, pero son más bien casos muy excepcionales donde se requiere información adicional a la que se encuentra en el expediente administrativo. Por lo tanto, solo el Ministerio de Justicia, y por eso tiene en el Ministerio de Justicia existe una cierta cultura institucional en la tramitación de los indultos por décadas, en el fondo. Que son indultos conmutativos que están sometidos en remisión condicional. Eso significa que están sometidos al Centro de Reinserción de Gendarmería respectivo y por lo tanto están sujetos a las reglas generales de esa remisión condicional, no solo de firma, sino que además a los planes de reinserción que ellos tienen vinculados. Su incumplimiento, y esto también es muy relevante, porque no lo señalé ahora y aprovecho de explicitarlo a propósito de la pregunta formulada por su intermedio, señora presidenta, es que si ellos llegaran a incumplir las condiciones, ellos vuelven a cumplir condena al centro penitenciario respectivo. Eso, señora presidenta. Gracias, ministro. Le toca a la diputada Lorena Frías. Gracias, presidenta, y primero agradecer al ministro una estupenda exposición, digamos, en términos justamente de quienes no conocíamos la tramitación que se le da a los indultos y que pasa por distintas etapas. También señalar que me parece que hay como por una parte hay una cierta, las instituciones están contestes respecto de la institución del indulto, me refiero a la Corte Suprema, a lo que ha dicho la Contraloría y eventualmente lo que diga, no sabemos el contenido, pero por ahí supongo que irá el Tribunal Constitucional, lo que deja a un lado el cuestionamiento jurídico a esta institución y más bien lo pone en el plano de la política, y yo quisiera ahí también ver un desarrollo de la cultura institucional y también de la opinión pública respecto del indulto. Cada vez más tenemos que adecuarnos a un Estado, digamos, que tiene que rendir cuentas, que tiene que informar, que tiene que fundamentar, que tiene que tomar mérito, etcétera, y eso se ha ido plasmando gradualmente, digamos, en los distintos debates de los que dio cuenta el ministro. Ahora, quizás a mí
me gustaría, y espero que así lo haga la presidenta, es indagar en cada uno de estos procesos que llevan a la decisión del ministro, digamos, respecto de lo que va a recomendarle al presidente de la República respecto a cada uno de los indultos. Y ahí me parece clave conocer cómo se trabaja en la unidad de indultos, si se llama así, en el Ministerio de Justicia, y también en la elaboración de los informes que genera Gendarmería. Y por lo tanto mi pregunta quizás se sale un poco del marco por su intermedio, presidenta, pero es si en realidad lo que cada cierto tiempo aparece es un cuestionamiento a la figura del indulto, que a mí me parece que es un tema a discutir, pero no es un tema a discutir en relación a los indultos concedidos, digamos, hacia atrás, presente, ahora último, etcétera, porque está dentro del proceso que ha ido abriendo y también haciendo más transparente todo esto, manteniéndolo aún como una gracia y por lo tanto no necesariamente de motivar en los términos que hoy día se está planteando que debieran motivarse los indultos, y por lo tanto más un tema de regulación o de decisión respecto del indulto, ministro. Esa es mi pregunta. ¿Cómo ve usted eso? Por su intermedio, señora presidenta. Evidentemente existe una discusión sobre los alcances del indulto. Yo, y sin ánimo de discutir la pregunta, de hecho, la única hipótesis que nosotros tenemos en la actualidad de limitación al indulto es a propósito del 32 bis número 3 del Código Penal para condenados con pena de presidio perpetuo calificado, donde impide el indulto general y la amnistía, y se autoriza en esos casos solo el indulto particular por dos razones, que son por razones de estado o padecimiento de estado de salud grave e irrecuperable. A esto, estas son las dos restricciones que tiene el sistema legal chileno, solo para aquellos casos donde existe presidio perpetuo calificado. Lo segundo que no podría señalar es que en el derecho chileno, por aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, no quiere decir que los delitos de lesa humanidad son delitos inindultables. Sin embargo, hemos tenido indultos, hemos tenido negativas de indultos y concesiones de indultos en delitos de lesa humanidad, en el fondo, ¿no? Es decir, lo que estoy planteando detrás de esto es bien importante porque cuando, dados los delitos de lesa humanidad, aún por razones humanitarias no se puede indultar. Esa sería como la discusión clásica del derecho comparado, en el fondo. Por lo tanto, los motivos que subyacen a un indulto son siempre esencialmente polémicos. Son personas culpables, siempre, o pues si no tendríamos. Segundo, que están en una hipótesis excepcional que califica quien otorga el indulto y que por lo tanto le es privativa. Y lo tercero, que supone siempre preferencias distintas respecto de su otorgamiento. Por lo tanto, yo no conozco, honestamente, periodos del retorno a la democracia en que nosotros no hubiésemos tenido discusión sobre los indultos otorgados. ¿Qué alternativas de política pública existen para abordar indultos? Disculpe el pequeño detalle. Este problema lo tiene el Congreso también. Cuando el Congreso dicta leyes de indulto general, el problema que tiene el Congreso en esos casos es que otorga características generales, y ese es un riesgo mayor porque no analiza individualmente a quién otorga el indulto. No sé si me explico bien en el fondo. O sea, el dilema del otorgamiento del indulto general en el caso del Congreso se asemeja al del indulto en particular en el caso del Ministerio de Justicia, en el fondo. Con un pequeño problema quizás, en el fondo, es que tiene dimensiones más globales. Le quiero recordar que los momentos en que el Congreso ha dictado indultos generales tienen dos características. Uno en momentos de congestión carcelaria y lo segundo, estos humanitarios vinculados al COVID que se hicieron hace poco. Pero en general la potestad de indulto general también tiene estas particularidades, porque cuando usted descongestiona, genera las condiciones de riesgo también que probablemente preocupan también a algunas personas en el caso de los indultos particulares. Es decir, el indulto es una figura esencialmente controvertida y tiene a su vez
problema, o no problema, sino que debate desde el punto de vista, sobre todo cuando son indultos conmutativos, cómo el Estado sostiene sobre las personas beneficiadas del indulto el control sobre ellas, en el fondo, ¿no? ¿Qué alternativas hay sobre eso? O eliminamos el indulto particular y en consecuencia lo dejamos como una atribución privativa del otorgamiento de beneficios asociados a los tribunales. En ese caso tiene relevancia la discusión que tiene este Congreso sobre los tribunales de ejecución de pena, pero eso significaría simplemente suprimir la figura del indulto. Eso tiene cuestiones positivas y cuestiones negativas. Yo lo único que quiero decir es que por la naturaleza del indulto, el indulto por su expresión general o particular, suponen siempre decisiones controvertidas y objetables, y de hecho la experiencia que tenemos en los casos a los cuales he hecho yo referencia y las discusiones electorales, pero también de facultades fiscalizadoras de esta propia Cámara de Diputados, así lo demuestran. En el borrador del comité de expertos, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en el desaparece la facultad de indulto de la Constitución y por lo tanto me parece que hay una discusión abierta. ¿Cuál es la alternativa para eso? Es lo que señalan muchos de los especialistas, es dejarlo en tribunal de ejecución. Solo advertiría que en tal caso las facultades asociadas al indulto o similares dejan ser facultades gubernativas y se transforman en facultades jurisdiccionales, es decir, donde los jueces adoptan decisiones en conformidad al mérito de la situación de la persona condenada y no a otros criterios de política pública o interés general, como las razones de Estado, por ejemplo, que no podrían ser invocadas por un juez. Pero supongo yo que es un debate mayor que decantaría probablemente después de los resultados de esta comisión investigadora. Claro, porque los hacinamientos en general los estamos resolviendo en el caso de leyes de indulto general. La última vez que ocupamos esa regla, además del indulto COVID, fue el año 2010, cuando nosotros pasamos los 50.000 privados de libertad. Teníamos 54.000 aproximadamente, que es el número al cual nosotros nos vamos a aproximar el próximo año, pero eso puede ser objeto de otra conversación con ustedes. Yo ya he hecho la advertencia de lo que ahí estaba pasando. Eso, señora presidenta. Gracias, ministro. El diputado Coloma. Gracias, presidenta. Saludar al ministro. Dos pequeños comentarios. El primero, y voy a insistir en algo que dijo el diputado Leal y dijo usted, presidenta, respecto de, como dijo el ministro, hechos previos a su llegada al gobierno. ¿Y por qué voy a hacer hincapié en ello? Porque la ministra secretaria general de Gobierno, la ministra Camila Vallejo, señaló el 2 o 3 de enero, textual, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. Poco después, el subsecretario Monsalve dijo que el jefe de Estado tuvo a la vista los antecedentes, obviamente, de las personas que iba a indultar. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque el día que el presidente firmó los indultos, el 30 de diciembre, el presidente señaló, preguntado ante la pregunta de los indultos, dijo que su decisión de indultar a 12 personas durante el estallido del 2019 y al ex guerrillero Mateluna fue difícil, pero que lo hizo para sanar heridas, y aquí abro comillas, porque los jóvenes indultados no son delincuentes. Para que el presidente haya podido señalar si son o no son delincuentes, me imagino que es fundamental saber si es que tuvo o no tuvo conocimiento de las carpetas que acreditaban no solamente el caso de Luis Castillo, que es un delincuente común, sino que también el caso de Giordano Santander, que había sido condenado por atropellar e intentar asesinar a una persona funcionaria de la Policía de Investigaciones, ¿no es cierto? Bueno, aquí está en Cayupán, entonces... Ok, se agradece la precisión. Indultó a una persona que había sido condenada por intentar asesinar a una funcionaria de la PDI. Y como usted señala, ministro, que no puede responder sino por hecho a partir del 11 de enero, si tengo entendido que a esta comisión no le queda otra opción que invitar o mandarle al menos una carta, un formulario de pregunta al presidente de la República, para que sea él quien le responda a esta comisión si tuvo o no tuvo los antecedentes, si conoció o no conoció los hechos, si mantiene o no mantiene la hipótesis de que no son jóvenes delincuentes cuando todo Chile se ha dado cuenta que sí lo son. Porque si es que el ministro de Justicia no puede decirnos eso, y entre los ministros del presidente Boric se contradicen públicamente, no queda otra opción que preguntarle a él.
porque hasta el momento, por parte del presidente Boric, han sido solo evasivas, han sido llamados a dar vuelta a la hoja. Y aquí nos estamos jugando algo fundamental a la hora de dar indultos que además en el programa de gobierno del propio presidente Boric fueron calificados como parte de su programa, el otorgar indultos por motivos políticos a personas que terminaron siendo, muchos de ellos, delincuentes comunes. Y en momentos donde además nos estamos jugando la lucha contra la delincuencia, en la forma en cual como país tenemos que hacerle frente, no nos queda otra que saber si el presidente supo o no supo que estaba indultando delincuentes. Si supo o no supo que estaba indultando a personas que habían intentado asesinar a una funcionaria de la PDI. Porque de lo contrario, en el caso de no saber, la situación de la ahora ex ministra Ríos es gravísima. O sea, ahí habría prácticamente una mala utilización de una atribución delegada que le permite dejar en libertad sin conocimiento del presidente de la República a delincuentes comunes y a personas condenadas por cuasi delito o homicidio. Entonces es muy grave y por eso es que hemos insistido tanto. Ahí es donde nosotros nos estamos jugando y por eso es que hemos insistido y hemos reiterado la necesidad de saber si el presidente tenía o no tenía los antecedentes necesarios. Y es por eso que al menos, en lo personal, y estoy seguro que varios van a estar de acuerdo, vamos a hacer una solicitud formal de invitar al presidente de la República y en caso que se niegue a venir, de enviarle un formulario para que pueda responder las preguntas que terminaron, entre otras cosas, por ejemplo, con la destitución de la ministra de Justicia y de su jefe de gabinete por falta de la prolijidad en circunstancias que el subsecretario Monsalve dijo que el presidente tenía conocimiento de esto. Y segundo, y yendo al comentario, a lo que señaló la diputada, por su intermedio la diputada Fríes, yo comparto lo que me pareció entender de su afirmación, la necesidad de modificar de una vez por todas la regla del otorgamiento de los indultos. En lo personal yo voté en contra de los indultos del gobierno pasado, pese a haber sido mi gobierno. Obviamente he sido fiel opositor a la forma en que se dio indulto y ojalá podamos avanzar sin necesidad de la reforma constitucional. El proyecto ya está presentado. Me gustaría pedirle, aprovecharse que no es objeto del propio de la comisión, pero pedirle al gobierno si nos puede ayudar con una urgencia legislativa para modificar de una vez por todas y darle la posibilidad de indultar solo por motivos de salud a los tribunales de justicia. Que sean ellos los que finalmente en su rol jurisdiccional puedan establecer si corresponde o no otorgarle un indulto a una persona por motivos humanitarios. Gracias, presidenta. Solo recordar que los tribunales pueden cesar el cumplimiento de la pena por razones de salud. De hecho, es lo que pasó hoy día sobre ese punto. Lo segundo que también es, aunque pareciera obvio, esta comisión, o sea, el presidente de la República no es de aquellos sujetos obligados a comparecer ante esta comisión. Para eso están los ministros de Estado, para eso estoy yo en particular acá. Por el rol que constitucionalmente nos asigna en condición de ministros de Estado como colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República en sus funciones de gobierno y administración. Lo tercero es que, desde el punto de vista jurídico, las respuestas del presidente las ha dado. Las respuestas las ha dado porque, en el caso del requerimiento ante el Tribunal Constitucional, se requirieron, los indultos que se requirieron son, en cada uno de ellos se requirió de forma separada, y el presidente de la República dio respuesta, conjuntamente con mi firma, a cada una de las objeciones de constitucionalidad y del contenido y la motivación de los decretos de esos indultos en particular, algunos de ellos que se refieren a los aspectos que ha señalado el diputado Coloma. Por lo tanto, yo encantado hago llegar a la comisión las respuestas de que se dieron al Tribunal Constitucional, donde constan, ¿no?, las afirmaciones jurídicas del presidente de la República y de este ministro de Justicia respecto a esos indultos otorgados. Y esto es importante porque lo que se debate son sobre los motivos que existen en el acto administrativo. Nadie ha negado que esas personas tengan antecedentes, nadie ha negado que se está ejerciendo una facultad calificada, pero tampoco nadie puede negar que el presidente de la República citó una motivación legítima. Otra cosa muy distinta es que políticamente uno pudiera no compartirla, algunos diputados y diputadas de esta sesión y en general en el debate público, pero otra cosa
diversa es la que está asociada a su discusión jurídica. Por eso, a propósito de la inquietud del diputado, las respuestas del presidente se encuentran contenidas en las señaladas al Tribunal Constitucional y yo gustoso voy a hacer llegar esas respuestas con la firma de él y la firma mía que se dieron en su oportunidad al tribunal respecto de esos decretos. Eso, señora presidenta. Gracias, ministro. Es que queda poquito tiempo. Que efectivamente la persona que fue... está bien, pero lo que pasa es que yo en ese momento dije entonces no es. No, una de las personas que fue condenado a 7 años de cárcel por homicidio frustrado contra una funcionaria de la Policía de Investigaciones sí fue Giordano Santander. ¿Sí? No, sí sé, pero es que yo, como me interrumpió, yo dije entonces me equivoqué de persona, era esa. Sí. Sí. El diputado Cristian Araya pidió la palabra. Ahí está. Colegas, porque nos queda poquito tiempo para que nos ordenemos. Diputado Araya tiene la palabra. Muy breve, gracias, presidenta. Agradecer la explicación del ministro. Ojalá este fuera el nivel en general de las presentaciones de los ministros. Y tengo una pregunta. Ministro, usted hizo un análisis exhaustivo y a usted ya le tocó rechazar una solicitud de indulto. A la vista de todos los antecedentes, los indultos en comento, ¿usted lo hubiese aprobado o lo hubiese rechazado? Gracias. Dado el criterio que tiene actualmente o el criterio que aplicó para el caso que ya rechazó. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Hay una cosa que yo he aprendido en la revisión de los antecedentes de los indultos. Yo podría transmitir esto. Los indultos solo se pueden explicar en los contextos en que específicamente cada autoridad los ha otorgado. Los juicios retrospectivos tienen la particularidad de ser esencialmente injustos en el fondo, ¿no? Porque la particularidad que tienen los indultos es que responden a contextos específicos. Si uno analiza cada una de las etapas de los indultos, el principio de los 90, el 2000 y los que se han otorgado últimamente, responden a esas consideraciones. Por lo tanto, diputado, yo solo puedo hacer referencia a que las autoridades evalúan en una atribución de estas características por la discrecionalidad fuerte que tienen en los contextos que se desenvuelven. Yo hacer un juicio retrospectivo no solo improcedente, sino que me parecería injusto esencialmente respecto a las consideraciones que la autoridad tuvo en su momento para emitirlos. No solo esto, me referiría a cualquier indulto otorgado en el pasado, porque tal como lo he dicho en esta comisión, mi responsabilidad como actual ministro de Justicia no es solo defender esta potestad de indulto de este gobierno, sino que la forma y modo en que los ministras y ministros de Justicia han ejercido esta potestad en el pasado. Eso, señora presidenta. Gracias, ministro. Diputado London, luego diputado Mellado y la diputada Mix. Ahí está. Gracias, presidenta. Ministro, voy a tratar de ser muy breve. Yo quiero adentrarme un poquito en lo del derecho administrativo respecto a la motivación del acto. Usted tiene un paper, puede ser, que se llama La motivación del acto administrativo de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Y hay una parte que a mí me llama poderosamente la atención, que usted dice, cita un fallo de la Corte Suprema, y dice, donde señala lo siguiente: los antecedentes que sirven de base para que la decisión sean adecuados deben tener en consideración la realidad específica de sus destinatarios. Cuando uno ve en el solo examen de los actos administrativos, de las resoluciones, se ve que hay una causal que es genérica, que ocupa los mismos párrafos idénticos, no cambia ni una coma respecto a, por lo menos 7, respecto a todos los indultados que son del estallido social. Ahí uno no podría atender de que hay una realidad específica de sus destinatarios porque dan la misma razón, el mismo razonamiento para todos. Solamente hay antecedentes que son genéricos, que son informes de gendarmería que el mismo decreto señala que tienen que ser citados. Es más, ni siquiera en algunos de ellos se señalan las causales de prohibición del artículo 2, como por ejemplo la irreiteración de delitos, o bien en el caso de Mate Luna que tenga un indulto previo. Entonces, entendiendo que los actos administrativos uno tiene que haber un razonamiento específico para que los ciudadanos puedan impugnarlo. El principio de impugnabilidad, de hecho, usted cita el mismo principio de impugnabilidad, de imparcialidad, de razonabilidad del acto administrativo. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda impugnar un acto administrativo si es que no hay un razonamiento? Yo me tocó trabajar en un servicio público, yo trabajé en la Seremi de Educación acá en la región de Valparaíso,
y siempre el razonamiento era importante, para efectos de que el destinatario pudiera impugnar ese acto administrativo. Es como una resolución judicial. O sea, una resolución judicial uno conoce el detalle de por qué el juez está fallando de determinada manera. Cuando tú estableces una causal genérica, ¿cómo impugnas ese acto administrativo si ese acto administrativo no atiende a al hecho específico de determinado, en este caso, indultado? Entonces, esto ha sido incluso ratificado por exministros de Justicia del gobierno de la expresidenta Bachelet, en que le llamaba la atención, poderosamente la atención, de que no había una fundamentación. Es más, en el caso del señor Mateluna, ni siquiera estaba esa causal genérica que establecían los otros indultos, es decir, ni siquiera había un racionamiento, solamente se citaban informes. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda impugnar un acto administrativo si no hay un racionamiento en específico respecto a esa persona para efectos de tener el grado de transparencia, además, que exige la Constitución, que exige la ley de base y que exige también la ley 18.575? Eso, en su calidad, más que ministro, de profesor de Derecho Administrativo, entendiendo que usted tiene meridiano ya un claro conocimiento de cómo funciona esto en la administración pública, y entendiendo además, ministro, que el racionamiento es fundamental para efectos de que el acto administrativo sea legal. Eso, gracias, presidenta. No. No, está ahí, es público, de hecho está arriba en el sitio web del ministerio, pueden ver A ver, sobre motivación, yo creo que esto es relevante porque los actos administrativos, dado que me ha hecho esta pregunta, diputado, por su intermedio, señora presidenta, la afirmación que usted realiza es un trabajo mío sobre los estándares de motivación, cómo ha evolucionado los estándares de motivación en la jurisprudencia de la Corte, que yo creo que es uno de los grandes aportes de la Corte Suprema, de la tercera sala de la Corte Suprema chilena, porque ha moldeado la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo. Pero uno lo que puede deducir de esa jurisprudencia y de esos criterios de la Corte, en primero, es que los actos administrativos son heterogéneos, es decir, los actos administrativos no están sujetos al mismo estándar porque dependen esencialmente, primero, de la naturaleza del acto. Así, por ejemplo, un acto administrativo de contenido desfavorable es habitualmente un acto de mayor densidad. Ese sería el ejemplo en el caso en que yo privo una subvención, en el que aplico una sanción, o en el que restringo algún tipo de derecho. Evidentemente, en esos casos, la motivación es de mayor densidad. De hecho, la jurisprudencia ocupa en esos casos el estándar de especial motivación. No es lo mismo en aquellos actos administrativos donde otorga un acto de contenido favorable, y esto es bien importante, especialmente en actos de contenido favorable de beneficio individual, es decir, donde no hay un tercero perjudicado por el otorgamiento de ese acto administrativo con contenido favorable. Por eso, por ejemplo, cuando usted otorga una subvención o un beneficio de esas características y mira esos actos administrativos, prácticamente tiene una motivación muy básica. Los indultos cumplen el estándar del acto administrativo de contenido favorable. De hecho, es interesante su pregunta porque en el evento de impugnación, la pregunta es ¿quién está legitimado legalmente para impugnar? De hecho, si alguien quisiera demandar nulidad de derecho público, el gran debate que va a enfrentar es cuál es la legitimación subjetiva, pero por cierto yo no voy a entrar en esa discusión ahora, ni voy a adelantar los argumentos para un debate que en ese sentido. Y eso es bien importante a propósito de lo que usted dice. Es decir, algunos actos administrativos tienen este tipo de consideraciones. Este es un acto de contenido favorable, pero además que tiene otra particularidad, y es que de discrecionalidad fuerte. Pero adicionalmente, y esto importa, porque es cierto que el acto administrativo podría hacer referencia genérica, pero si hace referencia a antecedentes específicos que se encuentran en el expediente administrativo, de hecho en estos decretos se individualizan cuáles, entonces la jurisprudencia tiende a considerar que ahí se encuentra el fundamento y el razonamiento. Yo lo que diría, y esto como lo relevante de lo que ha pasado en los últimos años, es que en materia de indultos, las últimas administraciones de los ministerios de justicia han señalado exigencias de motivación que no estaban obligadas por ley. Yo creo que eso es lo que ha pasado, esencialmente desde el punto de vista del escrutinio público. Yo sé que hay algunos ministros de justicia que han hecho referencia a que no se encontraban motivados. Ahí tienen los expedientes, y yo creo que se sorprenderían de cómo esos decretos de indulto se encuentran motivados. Yo podría hacer una referencia ahora en específico, ¿no? Si me permiten, en uno de los casos más polémicos que hemos tenido en los últimos años, y ameritando el caso del otorgamiento de dicha gracia en la forma que indica, y no hay más motivo.
Entonces, lo que yo creo que ha ido sucediendo, diputado, es que los estándares de motivación han ido mejorando como parte del escrutinio público, pero no como el estándar de validez, por las razones que yo les he explicado a continuación. Es cierto que esta es una comisión que tiene su finalidad de responsabilidad política, pero también entonces es mi responsabilidad delimitar entonces dónde queda confinado el derecho. Eso podría yo responder al diputado Lonton por su intermedio, señora presidenta. Gracias, ministro. Colegas, quedan 3 diputados por hablar y se nos acaba el tiempo. Quería pedir autorización para extender un poco la comisión. Pero, presidenta, mejor porque no volvemos a invitar al ministro. ¿Sí? Bueno, mejor todavía. Pero los puntos varios tenemos que verlos, sí. Sí. Hay que pedirse a la secretaria porque hay unas cosas que son confidenciales. Sí. Entonces, ministro, queda cordialmente invitado para el próximo lunes. A la misma hora y en el mismo lugar. ¿En el mismo canal? En el mismo canal. Okay. Si colegas no se me arranquen, que quiero ver unos puntitos varios con ustedes, quería comentarles que, permiso ministro, la lista de invitados son 46 más los 3 indultados. Así que lo estoy viendo que las propuestas, por supuesto. De estos hay varios que se repiten, que están en común. Entonces, en base a eso, estoy haciendo yo la lista de invitados. Y también, bueno, para la próxima semana va a ser el ministro. Tenía también anotada acá a la ex ministra Ríos y a Carolina Huerta, jefa de sección de indultos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿ya? Esas 2 personas tengo para el día 17, más el ministro que lo acabamos de convocar, ¿ya? Y quería comentarles que el subsecretario Monsalve tiene toda la disposición de venir a la comisión, pero él solo podría el día 18 de abril a las 8:30 de la mañana, así que voy a hacer esa convocatoria, pero se pueden conectar por Zoom los que estén complicados, ¿ya? El martes 18, sí. Y lo otro es que dentro de la lista de los convocados, por supuesto, está el presidente de la República, por lo cual se le va a enviar un cuestionario de preguntas al presidente y quería pedirle a cada uno. ¿Ese es un acuerdo? No es acuerdo necesariamente. No es acuerdo. Presidenta, la misma aclaración que está haciendo la diputada Mix, porque yo entiendo que esto es una propuesta, lo dice el título, y todavía no está clara, no hay claridad respecto de quiénes van a ser los invitados. Yo concuerdo, si vamos a continuar la próxima sesión con el ministro, me parece excelente. Entiendo también en el caso de la ex ministra de Justicia, también y la encargada de indulto me parece totalmente atingente, pero respecto de los otros, yo creo que no existe al menos unanimidad respecto de cuál va a ser el devenir. Por eso yo... Sí, pero un poquito, diputado. ¿Quién pidió la palabra? ¿Ustedes también le pidieron? ¿Sí, diputado Coloma? Estamos en la hora. Sí. Sí, diputada. Mejor que termine de entregar la propuesta, porque si ya son las 2. No, es que es la propuesta para la próxima semana, para el día 17 y 18. No, le propongo, si quiere, para no hablar del cuestionario en frío, nosotros podemos preparar un cuestionario y hacérselo ver a la comisión a ver si tenemos la unanimidad que yo me imagino vamos a tener para que el presidente pueda personalmente dar sus descargos, ya que el propio ministro ha dicho que aquí se responda por hechos propios y no hechos de terceros. Por favor. Gracias, presidente. Eso lo vemos en la próxima sesión, ¿ya? Pero sí queda para el día 17 los invitados que les comenté. Estoy hablando, diputada Mix. No, estoy hablando. Oh, qué terrible la señora. Bueno, el día 17 y el día 18 como establecimos y seguimos conversando en la próxima reunión y además convocado el ministro de Justicia. Notificado en este acto. Sí, notificado en este acto.